A ver, ¿a quién no le ha pasado que las matemáticas se sienten como una lista interminable de reglas raras que hay que memorizar? Es una frustración súper común, ¿no? Seguir pasos y pasos sin tener idea del por qué. Pero, ¿y si les dijera que el problema no son las matemáticas en sí, sino la forma en que nos las enseñan? Hoy vamos a ver un enfoque que lo cambia todo. Y bueno, esta es la pregunta del millón. Porque si la respuesta es sí, entonces las matemáticas no son más que un ejercicio de memoria y punto. Pero si hay algo más, si existe una lógica, una estructura profunda que conecta todo, entonces nos hemos estado perdiendo la parte más increíble, la más fascinante de todas. Esta cita, de verdad, le da justo en el clavo. Es el corazón del problema. Cuando todo se enfoca en recetas, en seguir procedimientos estándar, es muy fácil caer en la trampa de aplicar pasos de forma mecánica, pero sin entender de verdad qué es lo que está pasando por debajo. Ok, vamos a meternos de lleno en esta idea de la trampa de la receta. Vamos a ver cómo este método de enseñanza más tradicional muchas veces nos empuja a simplemente seguir instrucciones en lugar de pensar de verdad. Y aquí está la idea central. Las matemáticas no son el problema. El problema es el método, un método que se obsesiona con el cómo, con los pasos para resolver algo, pero que casi siempre se olvida de explicar lo más importante de todo, el por qué funciona. Ahora sí, veamos la alternativa, pensar en principios. Y esto es un cambio de chip total, ¿eh? Se trata de dejar de memorizar docenas de recetas para, en su lugar, entender un puñado de ideas centrales, de principios, que lo explican absolutamente todo. Miren qué interesante este contraste. La receta de pasar un número al otro lado y cambiarle el signo suena casi a truco de magia, ¿no? El principio, en cambio, es pura lógica. Una ecuación es como una balanza, y para que se mantenga equilibrada, lo que se hace de un lado se tiene que hacer del otro. Es mucho más intuitivo y, la verdad, mucho más poderoso. Y con las fracciones pasa exactamente lo mismo. La receta del mínimo común múltiplo puede ser un proceso súper mecánico, pero el principio que hay detrás es hasta elegante. A ver, para sumar cosas que son diferentes, primero hay que encontrar un terreno común, ¿cierto? Y la forma de hacerlo es multiplicando por una forma ingeniosa del número 1, como 2 sobre 2 o 3 sobre 3. Así creamos fracciones que valen lo mismo, pero que ahora sí podemos sumar. Exacto. Como dice la cita, cuando se aplican propiedades puras, limpias, no se está siguiendo una receta, se está pensando. Se necesita entender cómo funciona el sistema, no solo memorizar los pasos. Es un proceso activo, es razonamiento puro. Y aquí es donde la cosa se pone buenísima, porque al empezar a pensar así, se descubren unas conexiones increíbles. Temas que en la escuela parecían totalmente separados, de repente resulta que son distintas caras de la misma moneda, de la misma idea. Muy bien, vamos a empezar con algo que seguro ya conocemos, las potencias. La idea es sencilla, ¿no? Un exponente nos dice cuántas veces multiplicar un número por sí mismo. Este es nuestro punto de partida. Pero ojo, que esta idea tan simple es la llave para todo lo que sigue. Y aquí viene la primera gran revelación. ¿Qué onda con las raíces, como la raíz cuadrada? Parece algo totalmente distinto, ¿no? Pues resulta que no. Una raíz es simplemente una potencia con un exponente que es una fracción. La raíz cuadrada de 9 es en realidad 9 elevado a la 1/2. Es la misma idea, pero con otro disfraz. Y la conexión se pone todavía más profunda. Ahora, esa palabra que a veces asusta a muchos, logaritmo. Suena súper complicado, pero la verdad es increíblemente simple. Un logaritmo no es una cosa, es una pregunta. Logaritmo en base 2 de 8, lo único que pregunta es, ¿a qué exponente tengo que elevar el 2 para que me dé 8? Y la respuesta, claro, es 3. El logaritmo no es algo nuevo, es el mismísimo exponente que estábamos buscando. Entonces, para que quede súper claro, el punto crucial es este. Potencias, radicales y logaritmos no son tres temas aislados que hay que memorizar por separado. Son en realidad tres formas distintas de hablar sobre una única y poderosa idea, los exponentes. Entender esto, bueno, lo cambia todo. Bueno, y para ir cerrando, vamos a reflexionar un poquito sobre lo que significa ir más allá de la memoria. Se trata de dejar de ver las matemáticas como una serie de tareas aburridas y empezar a percibir la estructura, la elegancia, casi la belleza que hay detrás. Es que, al adoptar esta nueva mentalidad, todo cambia. En lugar de ver reglas sueltas, empezamos a ver las conexiones. Dejamos de obsesionarnos con el cómo se hace para por fin entender el por qué funciona. Y al final, nos damos cuenta de que las matemáticas no son una bolsa de trucos, son un lenguaje de lógica pura. Esta metáfora de la música es perfecta, porque aplicar procedimientos sin entender
Es como tocar las notas de una partitura sin sentir la melodía, sin ritmo. Cuando se entienden los principios, no solo se resuelve el problema, sino que se empieza a escuchar la música del sistema. Y esta nos deja con una pregunta que va mucho más allá de las matemáticas, ¿no? ¿Qué otras cosas en la vida podríamos llegar a entender de una forma mucho más profunda si nos enfocáramos en buscar los principios fundamentales en lugar de solo seguir las recetas que nos dan?